La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, propuesta durante el gobierno de Rafael Correa, fue una normativa que generó mucha polémica y debate tanto a nivel nacional como internacional, debido a sus implicaciones para los medios de comunicación. ¿Por qué hubo tanta polémica? La Ley de Comunicación, también conocida como Ley Mordaza por sus retractores, fue aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador el 14 de junio de 2013, durante el mandato del presidente Rafael Correa. Fue impulsada fuertemente por el gobierno, bajo el argumento de democratizar la comunicación y garantizar derechos de los ciudadanos frente a los medios. Su aplicación fue gestionada principalmente por la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, dos organismos creados por la misma ley. La ley definía la comunicación como un servicio público que debe ser regulado por el Estado. La nueva normativa definía la comunicación como un servicio público que debe ser regulada por el Estado. Fue criticada por organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión, de la CIDH, y el Human Rights Watch, quienes las consideraban una herramienta para controlar y censurar a la prensa. ¿Se utilizó así realmente? ¿Cuáles fueron los puntos claves, buenos y malos, que tuvo esta ley? Linchamiento mediático. Artículo 26. Prohibía que un medio de comunicación publicara de forma repetitiva información crítica hacia una persona o institución, considerándolo como una agresión mediática. El problema con esto es que es un concepto vago que podría usarse para impedir investigaciones periodísticas prolongadas. Otro punto, los medios eran responsables legalmente por el contenido de sus publicaciones. Entre otros puntos que se le criticó, decía que los medios eran responsables legalmente por el contenido de sus publicaciones, incluso por opiniones emitidas por terceros, como entrevistados o columnistas. La crítica que se le hacía a esto es que no solo limitaba la libertad editorial, sino que va en contra de los principios de lo que es un reportaje. Invertir a los partidos políticos para que entiendan el problema con esto. Supongamos que vivimos en Estados Unidos, en la época de la caza de brujas, cuando el gobierno perseguía a ciudadanos y opositores políticos de izquierda. Rafael Correa es invitado a un canal X para conocer la opinión del otro bando. El medio lo hace como contraste justo, no porque realmente cree en las ideas de Correa. En la entrevista expresa los aportes que ha tenido la izquierda para la política en general. No dice nada que no sea cierto y es información verificable. Con esta ley, el gobierno puede acusar al medio de promover una ideología dañina y meterlos a todos presos. Ahora, invierte en los partidos políticos si eres de derecha y verás el problema. Contenido equilibrado e información verificada. Artículo 10. Obligaba a los medios a dar información verificada, oportuna, contextualizada y contrastada. Aunque suena positivo, da pie a que el Estado juzgara qué es información válida, restringiendo el pluralismo. Una solución que se me ocurre para esto es, sí, crear un órgano que vigile la mala información que pueden emitir los medios de comunicación, pero este debe ser independiente al Estado. No es correcto que el órgano que regule esto esté monopolizado por un solo partido político, por obvias razones. La Supercom como ente sancionador. La Superintendencia de la Información y Comunicación podía multar, sancionar y exigir disculpas públicas a los medios. La crítica de esto es el mismo problema mencionado anteriormente. Era un organismo nombrado por el Poder Ejecutivo, sin independencia y con amplio poder de sanción. Hubieron varios ejemplos escandalosos sobre la aplicación de esta ley. Caso Teleamazonas, 2014. Fue sancionado por presentar un reportaje sobre protestas sociales sin incluir la versión del gobierno. Los críticos alegaron que no cumplir con el principio de contrastación era un pretexto para sancionar las críticas hacia el gobierno. Caso Revista Vanguardia. Aunque no fue cerrada por la ley directamente, se considera un caso simbólico de ambiente represivo. Varios de sus periodistas denunciaron presiones y falta de pauta publicitaria estatal como castigo. El resultado, la revista cerró en 2013, año en que entró en vigor la Ley de Comunicación. ¿Qué cosas buenas trajo la Ley de Comunicación? Número 1. Reconocimiento de derechos de los ciudadanos frente a los medios. Por primera vez se legisló en Ecuador que los ciudadanos tienen derecho a recibir información verificada, plural y contextualizada. También se garantizó el derecho a la réplica y la rectificación, algo que antes no estaba claro ni regulado. Un ejemplo positivo de esto es que personas afectadas por noticias incorrectas pudieron exigir públicamente una corrección en medios como El Telégrafo o TC Televisión. Por primera vez, Ecuador comenzó a dejar de tener programas humorísticos que fomentaban estereotipos racistas, xenófobos y sexistas. Fomentó a los medios comunitarios. La ley ordenó que el 34% del espectro radioeléctrico debía asignarse a medios comunitarios, como radios indígenas, campesinos o barriales. Esto fue un gran avance para la inclusión de voces históricamente marginadas. En lo positivo, la radio Quichua Hatari o La Voz de los Pueblos accedieron a frecuencias con respaldo legal, fortaleciendo la comunicación intercultural. Promoción de contenido nacional. La ley obligaba a radios y canales a transmitir un mínimo de producción nacional, especialmente música y cine ecuatoriano.
ecuatoriano. Esto ayudó a visibilizar artistas y creadores locales. Ejemplo positivo, el auge de artistas nacionales como Don Medardo, Papá Changó o Ricardo Perotti, que lograron sonar más en medios gracias al 50% obligatorio de la música local. Accesibilidad a personas con discapacidad. La ley exigía que ciertos contenidos, noticieros, cadenas, etc. tuvieran subtítulos, lengua de señas o audiodescripción. Esto mejoró el acceso a la información para personas con discapacidad auditiva o visual. Cadenas nacionales y noticieros principales incorporaron lengua de señas en tiempo real a partir de 2014. En resumen, la ley de comunicación tuvo sus aportes positivos para el desarrollo local de la producción audiovisual, pero recibió fuertes críticas por medios locales e internacionales de tener sanciones excesivas, órganos reguladores monopolizados por el gobierno y suprimir la crítica. ¿Cómo se podía tener una crítica y oposición justa si era el mismo gobierno quien lo dictaminaba? El ejemplo más polémico de esto fue: censura el programa de investigación de Teleamazonas sobre la explotación petrolera en el Yasoní, 2013. ¿Qué pasó? En 2013, el canal Teleamazonas emitió un reportaje investigativo sobre los impactos de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasoní. El informe contenía testimonios indígenas de la zona y cuestionaba la decisión del gobierno de Correa de abandonar el proyecto Yasoní ITT, que había prometido no explotar el crudo a cambio de compensación internacional. ¿Qué hizo el gobierno? La Supercon abrió un expediente contra Teleamazonas acusándolos de no contrastar la información ni incluir la versión oficial del Estado. El canal fue sancionado formalmente y obligado a rectificar el contenido. ¿Por qué fue polémico? El canal sí intentó obtener información oficial, pero el gobierno no respondió. Se interpretó que la sanción fue una excusa para intimidar y silenciar un reportaje crítico sobre una decisión ambiental y política muy sensible. Organizaciones como Fundamedios y la Sociedad Interamericana de Prensa lo denunciaron como un claro ejemplo de censura pro gobierno, ya que evitó una discusión pública amplia sobre la explotación de Yasoní, castigó preventivamente a otros medios que pudieran tocar el mismo tema, logró que otros canales evitaran hablar críticamente del tema por miedo a sanciones. Ahora, cabe preguntarnos qué tan cierto es que los medios de comunicación publicaban cosas en contra de Correa con información manipulada. En general, sí, hubo casos documentados en los que algunos medios de comunicación en Ecuador publicaron información contra Rafael Correa que luego resultó ser parcial, imprecisa o manipulada, pero es un tema complejo. Sí hubo desinformación, pero es cierto que el gobierno de Correa usó esa narrativa como justificación para limitar la crítica y regular a los medios. Ejemplo, caso El Gran Hermano, 2008, Canal Teleamazonas. Publicaron una investigación sobre contratos del hermano de Correa en el estado, usando información válida, pero luego otros medios ampliaron el caso con rumores sin confirmar, como si Correa estuviera directamente involucrado. El escándalo escaló con acusaciones no siempre respaldadas por pruebas. Titulares y editoriales con sesgo. Algunos titulares daban por hecho denuncias sin haber verificado su validez judicial. Editoriales solían usar lenguaje emocional o de confrontación en vez de análisis crítico. ¿Por qué hacían esto ciertos medios? Algunos medios sí estaban vinculados a élites empresariales y familias que perdieron poder con Correa. Por ejemplo, Diario El Universo, propiedad de la familia Pérez Barriga, Teleamazonas, entonces a manos del banquero Guillermo Lasso, hoy expresidente y opositor. Por tanto, sus intereses empresariales y políticos eran contrarios al gobierno correísta. Opinión. Sin embargo, haciendo uso de mi derecho a la sátira, la actitud de Correa, conocida por ser un presidente de poco control de su carácter pasional e irónico, le metió gasolina a algo que ya era un incendio. Correa atacaba constantemente a los medios. Desde el poder, Correa tenía una postura de confrontación constante, llamaba a los medios corruptos, mafias, carteles de la mentira. Esa actitud radicalizó la relación. Algunos medios se volvieron casi oposición directa, y el tono de sus coberturas también fueron perdiendo neutralidad, así como las críticas de Correa. Uno podría argumentar que Correa tenía razón en algunas de sus críticas, pero ciertamente había muchas formas distintas de expresar sus comentarios, mejores regulaciones no monopolizadas y mejor comportamiento para la altura del debate, que tal vez no hubieran llevado las cosas tan lejos. En resumen, puedes defenderte sin caer en el mismo juego. ¿No me creen? Miren esto. Y vienen actas que indican determinada votación para todos los candidatos y que los votos representan otra realidad. De manera que es una obligación de un tribunal. No estoy defendiendo al tribunal, quiero que se me entienda muy claramente, pero no creo que la función es simplemente contar los votos, sino verificar que se cumplan con la voluntad expresada el 16 de julio por parte del pueblo ecuatoriano. Permítame. Yo lamento tener que discrepar de cierto criterio del señor arquitecto Durán y además de la forma interpretativa de mis palabras. Porque todo esto ha sido, recalco, parte de un plan concertado de crear un estado de confusión
y de mantener al Ecuador al suspenso en la amenaza de un fraude que no se señala. Y vamos a ver qué es lo que se dice. Pero categóricamente yo sí puedo decir con toda claridad que en el Ecuador, este proceso electoral controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un Tribunal Supremo Electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, juntas receptoras designadas por los tribunales provinciales electorales, coordinadores que controlaron la votación en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha, designados por los tribunales provinciales del Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron en cada registro electoral. Es decir, un control absoluto de la dictadura del proceso. El fraude. ¿A favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada, y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador. Lamento tener que hablar así. He expresado que esta noche voy a hablar con un tono de severidad. Quiero guardar y voy a hacer la altura y la compostura necesaria ante el país, porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. Cabe decir que no había medios públicos independientes. Los medios públicos, como el Telégrafo, no eran independientes, estaban al servicio del discurso oficial. Entonces, la crítica quedaba solo en medios privados, que a veces exageraban su rol de contrapeso al gobierno. Al final, la Ley Orgánica de Comunicación sigue vigente, pero ya no en su forma original. Ha sido reformada profundamente por los gobiernos posteriores de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Básicamente, acabaron formalmente con la conocida Ley Mordaza. Entre los cambios, se eliminó la Supercon, que era el ente sancionador, se redujo el enfoque sancionador hacia los medios, se reforzó la protección a la libertad de expresión, se eliminó la noción de la comunicación como servicio público, se priorizó la autorregulación de los medios, se reforzaron garantías para periodistas y se quitaron normas vistas como censura.